En cuanto a la innovación educativa, en primer lugar, cabe destacar que este concepto surge a finales de los años 60. En 1970 tiene lugar un discurso educativo y que este concepto está integrado en la UNESCO, que es la Organización de las Naciones para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En segundo lugar, voy a descomponer la palabra innovación para una mejor comprensión. In, el prefijo que expresa interior, nova es la raíz que significa renovar y ción es el sufijo que implica acción o proceso. A partir de esta descomposición pasaré a denominar el término innovación educativa, que es la incorporación de algo nuevo dentro de una realidad ya existente, con la intención de provocar cambios para la mejora o transformación de una situación. La innovación no siempre introduce nuevos elementos, sino que también elimina aspectos negativos. Según algunos autores, como Morris de 1978, la innovación es algo nuevo y diferente, no necesariamente novedoso, que debe de proporcionar un aumento de los aprendizajes de los estudiantes, valorados en relación con las metas, los objetivos y el entorno de un determinado sistema educativo. Según Huberman, 1995, la innovación es el resultado de iniciativas de agentes innovadores, cuyo objetivo es mejorar procesos a partir de inquietudes y observaciones personales, como alternativa a la práctica rutinaria establecida. Según Jaume Carbonell, de 2002, es un conjunto de ideas, procesos y estrategias, más o menos sistematizados, mediante los cuales se trata de introducir y provocar cambios en las prácticas educativas vigentes. La innovación no es una actitud puntual, sino un proceso. Contempla la vida en las aulas, la organización de los centros, la dinámica de la comunidad educativa y la cultura profesional del profesorado. La innovación educativa tiene un gran papel en las escuelas e institutos, a la hora de que puedan satisfacer las necesidades dentro de la comunidad educativa y no queden anticuados. En cuanto a si es necesaria la innovación educativa o no, se puede decir que sí, porque cumple una serie de principios, como la formación del estudiante, ya que consigue un aumento en el nivel académico y personal de la persona. La autonomía se fomenta los procesos de innovación de forma autónoma. En cuanto a la investigación interdisciplinar, ya que la innovación educativa debe estar fundamentada en dicha investigación. Y por último, la práctica, ya que la innovación está sujeta por su práctica, la cual le da cierta validez. En cuanto a las características de la innovación educativa, la innovación debe presentar transformaciones cualitativas con respecto a las situaciones originales. Implica cambio cultural que afecta a personas, grupos e institución. Introducir componentes nuevos que tienen menores consecuencias en el sistema educativo que otro tipo de elementos. No se trata de introducir cosas completamente nuevas, sino fundamentos distintos a los ya existentes. Innovar es modificar cosas introduciendo novedades. La innovación introduce modificaciones planeadas. No es rígida, sino que es un proceso abierto y flexible. Es un medio para la mejora de los fines educativos. Implica la aceptación de aquellos que la van a llevar a cabo. Implica cambio de concepción y práctica. Es un proceso abierto, dinámico e implica reflexión desde la propia práctica. Dentro de esta característica cabe destacar el dinamismo, que es la resolución de conflictos dentro de la propia práctica. La autoevaluación, que son continuos procesos de autoevaluaciones para investigar y reflexionar. Y el resultado, en el cual los docentes y directivos adquieren el rol de investigadores, para mejorar los procesos de evaluación y obtener una progresión continuada. Diferencias entre renovación e innovación, cabe destacar que la renovación es el paso de un estado antiguo y disfuncional a otro mejor. En cambio, la innovación no es planteada sobre algo viejo, sino de un estado que puede ser válido a otro que se pretende optimizar. Por ejemplo, un temario de una asignatura que ha quedado desfasado, por lo que el profesor decide modificarlo y crearlo nuevo. Otro ejemplo sería que un material de educación física, que es ya muy antiguo, se puede renovar para que parezca nuevo y seguir utilizando. En cuanto a las diferencias entre cambio e innovación, cabe destacar que no todo cambio implica innovación. Los cambios pueden ser espontáneos, pero la innovación es siempre planeada y sistematizada. La innovación produce cambios, pero siempre previsto de antemano. Además, debe ser duradera y estar basada en la práctica profesional, lo que la diferencia de los cambios simples. Un ejemplo de esto sería que en una práctica de educación física se plantea una serie de juegos en una pista de baloncesto, pero resulta que hay más gente de la prevista, por lo que necesariamente deben optar por salir a jugar al campo de fútbol. Y otro ejemplo
sería que en una clase práctica acuden 2 nuevos alumnos discapacitados, por lo que el profesor decide cambiar la práctica y hacerla adaptada a ellos. En cuanto a las dimensiones de la educación, destacamos 3 tipos de dimensiones. Una de ellas sería la innovación pedagógica, que es igual a micro. Su objetivo es la mejora de los aprendizajes y de las dimensiones que forman parte de la práctica. Micro quiere decir la iniciativa parte del docente y se focaliza en algún aspecto de las estrategias pedagógicas, como estrategias técnicas de enseñanza, elaboración y uso del material didáctico y tecnológico, sentido, instrumentos y procedimientos de evaluación, tipo de relación entre el profesor y el estudiante. El siguiente tipo de innovación escolar sería igual a meso. Su objetivo es la mejora de los aprendizajes y aspectos institucionales que son objetivos del cambio positivo. Meso significaría iniciativa de los actores escolares, que buscan resolver algún problema o carencia que se presenta en el nivel más alto del centro. Por ejemplo, el clima institucional, la reconfiguración de las relaciones interpersonales, aprendizajes de los estudiantes, compromiso de los docentes, desarrollo de los valores y actitudes, identidad institucional, liderazgo pedagógico. Y por último, la innovación socioeducativa, que es igual a macro. Su objetivo se vincula con una formación de personas, de manera indirecta, con los aprendizajes escolares de sus hijos. Macro significa que la iniciativa surge de la combinación del compromiso de personas ligadas a la comunidad educativa, como los padres, tutores, agentes productivos, culturales, sociales, entre otros, junto con los actores escolares, que serían principalmente los directivos, los docentes y los estudiantes. Ahora vamos a pasar a las dimensiones de la educación. Voy a explicar una de ellas. Yo he seleccionado la innovación socioeducativa, que se planifica y realiza una transformación del entorno sociocomunitario de la escuela, originada por el interés y la participación de los agentes sociales de la comunidad, con la colaboración eventual de los actores escolares. Su objetivo se vincula con una formación de personas, de manera indirecta, con los aprendizajes escolares de sus hijos. Es macro, como hemos dicho antes, ya que la iniciativa surge de la combinación del compromiso de personas de la comunidad educativa, como son los padres, tutores, etc., junto con directivos, docentes y estudiantes. Son actividades orientadas a resolver situaciones que se consideran relevantes en atención al entorno que condiciona la escuela, esperando que sus efectos positivos tengan repercusión en los aprendizajes de los alumnos. Son ellos quienes señalan el problema educativo y elaboran la estrategia para su solución. Por último, voy a resumir las tipologías de la innovación educativa. Las tipologías nos permiten comprender mejor la innovación, entender su significado y pronosticar su viabilidad. Encontramos los siguientes tipos. El primer tipo, la tipología de las innovaciones según los componentes. Permite la modificación total de los elementos que componen el centro escolar y el sistema educativo. Se pretende la innovación de componentes, estructuras o procesos, aquellos que son susceptibles al cambio o que aceptan reformas. Según Matthew, Peter y Manuel, presentan 11 componentes. El primero de ellos serían operaciones para el mantenimiento de los límites del sistema. El siguiente sería innovaciones relativas al tamaño y extensión de la situación escolar. Innovaciones en instalaciones escolares. Modificaciones en el tiempo escolar. Innovaciones en los objetivos instructivos formativos. El sexto sería cambios en los procedimientos. El séptimo, innovaciones en la definición de roles. El octavo, innovaciones que afectan a los valores, concepciones y creencias. Cambios en la estructura y relaciones entre las partes. El décimo, innovaciones en los métodos de socialización. Y el último, innovaciones de la conexión entre sistemas. Pasamos al tipo B, que es la tipología de las innovaciones según el modo. En primer lugar tenemos la adición, que sería agregar algo nuevo al sistema educativo, sin alterar el resto de componentes, como por ejemplo una nueva asignatura. El reforzamiento, que sería la consolidación de algo ya existente, como endurecer algunas normas. Eliminación, suprimir cierto elemento, como el aprendizaje memorístico. Sustitución, reemplazar un elemento por otro, como por ejemplo el cambio de un libro de texto. Y la reestructuración, que sería la estructura del sistema, como por ejemplo nuevas situaciones de aprendizaje, uso de nuevos espacios, tiempos, etc. El siguiente tipo es la tipología de las innovaciones según la intensidad del cambio. Tenemos las innovaciones marginales, que no modifican el rol del profesor y no alteran la base docente,
por ejemplo el uso de tecnologías en el aula o la enseñanza parcial de alguna materia en alguna lengua extranjera. La siguiente sería innovaciones adicionales. Sin transformar el rol del docente, modifican sus procedimientos. Suponen un cambio en el método de la enseñanza. En tercer lugar tendríamos las innovaciones fundamentales, que transforman el rol del docente y generan un cambio de primer orden en el epicentro del proceso educativo. Por último tendríamos la tipología según la amplitud de las innovaciones, que sería distinguir entre innovación de corto alcance que afecta al profesor y a sus alumnos, de la innovación de mayor amplitud que afecta a la comunidad escolar. En siguiente lugar tendríamos distinguir entre innovación ejecutada por un solo individuo de la que es realizada por una colectividad. Y por último tendríamos la distinción entre innovaciones institucionales de las innovaciones parciales.